que no estamos edificando en bases a estructuras tradicionales, a conceptos que han caducado con el tiempo, sino que hay una intencionalidad de querer edificar la iglesia del Señor fundamentada en la visión celestial. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén a eso? Por eso quiero invitarles a algo más que afirmar lo que ya sabemos. Quiero que revisemos con honestidad, que miremos con nuevos ojos si lo que estamos edificando hoy está alineado al fundamento que predicamos. Si verdaderamente lo que decimos que creemos se está viendo en tiempo real en lo que estamos edificando. Creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que una cosa es conocer el diseño y otra cosa es edificar según el diseño. Afirmar que Cristo es el fundamento no es lo mismo que manifestarlo en la manera en cómo lideramos, la manera en cómo presidimos nuestras congregaciones, la manera en cómo conducimos nuestros matrimonios, la manera como formamos y adiestramos el liderazgo. No es lo mismo conocer el diseño que edificar según el diseño. De hecho, es fácil hablar del diseño. Lo difícil es que ese diseño se sostenga a través del tiempo, especialmente cuando se presentan las presiones, cuando aparecen los críticos, cuando se estremecen las bases, que en algún momento fue lo que le dio a ese pastor o a ese líder en particular esa identidad, esa reputación, esa referencia. Una cosa es hablar de que estamos comprometidos con la verdad presente hasta que comienzan las presiones a aparecer, comienzan los críticos a hablar y comenzamos a sufrir en muchas ocasiones las consecuencias de mantenernos firmes en aquello que se ha revelado. El tema es que cuando esas cosas comienzan a suceder, es posible que podamos terminar edificando estructuras funcionales, pero que están desconectadas del patrón apostólico. Note bien, puede que estemos funcionando. La pregunta es si todavía estamos alineados, si estamos fundamentados en el patrón apostólico. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en estos minutos no es algo que preparé para esta convocatoria, es lo que el Señor ha venido trabajando conmigo en estos últimos 8 meses, lo que he venido enseñando consistentemente, mensualmente al grupo de pastores que nos reunimos una vez al mes, y que cada vez que me acerco a esta palabra veo con mayor claridad, con mayor definición y con mayor intención que aquí es donde se encuentra el hecho de que podamos sostenernos a través del tiempo independientemente de lo que podamos experimentar en el proceso. No es opcional, es fundamental. No es algo a ver si nos conviene, es algo que es lo único que va a garantizar que lo que estamos edificando no se destruya con el tiempo. Así que la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué es el fundamento apostólico? ¿De qué trata? ¿Qué abarca? ¿Qué consideran las epístolas paulinas en cuanto al fundamento de los apóstoles? Si no tenemos esto claro, mis queridos hermanos y hermanas, lo que significa el fundamento apostólico, nos corremos el riesgo de estar utilizando mucho lenguaje bíblico, pero carente de significado, carente de vida, mucha
mucho verso, pero poca sustancia. Nos corremos el riesgo de quizás no estar edificando con precisión. ¿Qué no es el patrón apostólico, el fundamento apostólico? Bueno, básico, pero es esencial que lo digamos. No es una denominación, no es una red, no es un conjunto de doctrinas sistemáticas. El patrón apostólico es una forma de edificación. Diga conmigo, forma de edificación. Pero es una forma de edificación que no nace de una red, no nace de un individuo, no nace de una persona. No nace de una moda en un momento determinado. El patrón y el fundamento apostólico nace del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, proclamado y modelado por los apóstoles, pero que se transmitió a las iglesias, se vivió en las congregaciones y fue preservado generacionalmente por 450 años de historia. Quiere decir que este modelo sí está aprobado. No necesita más validación. No necesita que alguien diga, sí es cierto, eso funciona. No, está corroborado en la historia. El fundamento apostólico entonces no es un conjunto de ideas. Es una enseñanza que forma el carácter. Es una enseñanza que transforma vidas. Y es un fundamento que se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la proclamación. Diga conmigo, proclamación. La proclamación de la encarnación, la vida, muerte, sepultura, entronamiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso se le llama el querigma, el anuncio, la proclamación. No hay tal cosa como predicación del evangelio si eso no está presente en la predicación. Podrá ser un buen mensaje motivacional, podrá ser algo interesante, podrá ser algo que gusta al oído, pero para que digamos que somos predicadores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de la encarnación, vida, muerte, sepultura y entronamiento de nuestro Señor Jesucristo es central en el mensaje de la palabra del Señor. Pero eso es, diga conmigo, un pilar. El otro pilar es la enseñanza práctica que forma la vida y el carácter de la iglesia del Señor. A eso se le conoce históricamente como la didache. El cuerpo de enseñanzas que hace posible que este evangelio se encarne en tiempo real en la vida de las personas en cualquier generación. No tiene que ver con el primer siglo, no tiene que ver con el cuarto siglo, no tiene que ver con el siglo XX. Tiene que ver donde quiera que el evangelio es predicado. Tiene que venir acompañado de un cuerpo de enseñanza que forman la vida y el carácter de aquellos que son alcanzados por ese evangelio. Tiene que haber una encarnación de esa palabra en tiempo real. Por lo tanto, no es opcional. Es el diseño original. No hay evangelio sin forma de vida. Y no hay doctrina si no se puede aplicar. Ambas caminan de la mano. Ambas tienen que ir juntas. Por eso es que Pablo nunca predicó un evangelio para que se le quedara en la mente a las personas. Él predicó un evangelio que se vivía. Un evangelio que se encarnaba, un evangelio que afectaba la conducta de la persona, un evangelio que transformaba el carácter del individuo, un evangelio que afectaba la manera en cómo los seres humanos viven su vida en el planeta Tierra. Era un evangelio que transformaba la misma esencia del ser humano. Por eso lo primero que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, en la iglesia del primer siglo, es que ellos perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles y los profetas. Noten que allí no está hablando de una doctrina académica.
Allí no está hablando de 5 puntos. Allí no está hablando de un discurso. Allí no está hablando de un debate filosófico doctrinal. Allí está diciendo que esta gente había entendido que aquellos apóstoles habían recibido del Cristo resucitado un mensaje particular que afectaba la vida como los seres humanos vivían su vida en la tierra. Era la manera en cómo la nueva creación tendría su expresión plena en la vieja creación. Por lo tanto, no era un conjunto de doctrinas académicas, no era una teología elitista, era un cuerpo de enseñanza que estaba siendo transmitido a aquellas nuevas congregaciones con autoridad, con claridad y con un propósito formativo. La idea no era que la gente supiera mucho, la idea era que la gente viviera mucho. No era que estuvieran inflados de conocimiento, era que estuvieran llenos de Cristo. No era que supieran mucho en una manera intelectual, era que pudieran manifestar una vida que ahora ellos portaban. Por lo tanto, aquel cuerpo de enseñanza se convirtió en un fundamento esencial de la doctrina apostólica. Pero no solamente eso, era también una enseñanza unificada, no estaba fragmentada. Nosotros hemos fragmentado la doctrina, por eso se estudia de cristología, se habla de misionología, se habla de soteriología, se habla de escatología. Y nosotros tomamos esos temas particulares, nada malo con eso, es importante. El tema es que eso usted no lo encuentra en la Escritura. Ellos no hablaban, voy a hablar de cristología, no. Para ellos toda enseñanza era Cristo, toda experiencia era Cristo, todo vivir era Cristo. Cristo era el todo en todo, en cada una de las cosas que se enseñaba y se practicaba. Cristo tenía preeminencia en lo que se estaba comunicando. Por lo tanto, nosotros la dividimos porque eso viene luego de la era de la iluminación, la influencia poderosa de la filosofía en tratar de segmentar el pensamiento para encontrarle lógica a lo que uno está escuchando. El fundamento apostólico no está dividido, no está segmentado, no está fragmentado. Está unido en una misma enseñanza que giraba alrededor de una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo habló de la justificación no para probar un punto forense, no para tratar con un asunto legal, como nosotros hacemos y nos desvivimos y estudiamos todas las posibles teorías que se han comunicado de la justificación. Pablo habla de la justificación para enseñarle a una iglesia que estaba dividida entre judíos y gentiles, que tenían dificultad en poder tener comunión entre ellos mismos, para que entiendan que este evangelio no es un asunto de elitismo racial ni cultural, es una nueva familia sobre la faz de la tierra que se sostiene porque Dios nos ha justificado por la fe en su Hijo. Usted y yo podemos hablar de justificación y lo que dijo Calvino y lo que dijo Lutero y lo que dijo aquel otro y lo que habló el otro, y no hablar con el hermano y no llevarnos con él. Y somos peritos en hablar de la justificación, pero no somos capaces de perdonarnos. ¿Vio? No somos capaces de reconciliar las diferencias. Pablo no habló de justificación para que se debatiera en un salón de clase. Él habló de justificación para que entiendan que la obra de la cruz, mis amados, de los dos pueblos hizo uno, y es una nueva familia sobre la faz de la tierra. Pablo no enseñaba como a veces nosotros enseñamos. Él lo hizo en respuesta a situaciones particulares que estaban enfrentando aquellas congregaciones. Por lo tanto, las cartas de Pablo no son documentos teóricos, fueron instrucciones concretas para iglesias que estaban enfrentando dificultades todos los días. ¿Y cuál era la respuesta? Lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y esto es clave,
Porque cuando nos acercamos a las cartas y vemos los procesos de corrección, de disciplina, de exhortación, de afirmación, de edificación, cuando vemos la manera en cómo los apóstoles trabajaron aquellas dificultades que enfrentaban aquellas jóvenes iglesias, empezamos a ver que de allí surgían preguntas. De hecho, muchos de los contextos que se escribe en la carta eran en respuesta a situaciones particulares que se estaban enfrentando. Por lo tanto, la vida que en ellos se estaba manifestando producía las preguntas, producía las inquietudes, producía las interrogantes. Después de todo, nadie había vivido esa clase de vida anteriormente. Nadie había sido impartido con la misma vida de Dios al nacer de nuevo por medio del Espíritu. Por lo tanto, surgen preguntas. La vida producía las preguntas y ellos consultaban el Espíritu y las Escrituras para traer las respuestas. Note bien, consultaban. Por lo tanto, el fundamento apostólico también está relacionado a una enseñanza que se transmitía con autoridad, no eran sugerencias. Por eso leemos lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras. 2 Timoteo 2:2, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. 1 Corintios 7:17, esto ordeno en todas las iglesias. Note bien, eso es fundamento apostólico, es un patrón revelado, una enseñanza recibida, una misión modelada, una vida que se estaba manifestando. Él no decía, si esto le funciona en su contexto, utilícenlo. No, eso no era lo que él decía. Él decía, esto que se enseñó en Éfeso es válido también en Corinto. Y lo que se enseñó en Corinto también se tiene que experimentar en Colosas. Y lo que se vivió en Colosas también en Filipos puede manifestarse. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba enseñando teoría de crecimiento. Él estaba enseñando, aleluya, el fundamento sobre la cual la vida en Cristo se manifiesta. Y es allí donde empezamos a ver que él no lo hacía porque funcionaba. ¿Vio? Si algo han aprendido los que asisten a los CAN, es que acá no venimos a darle fórmula. Aquí no venimos a decirle si haces esto, esto y esto y te metes aquí, caminas con nosotros, tú vas a ver cómo iglesia tuya va a explotar. Sí, porque eso es lo que busca mucha gente. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Quién es la cobertura que si me baja la unción a mí me llega y yo crezco como él crece? ¿Vio? No. Los apóstoles no enseñaban porque les funcionaba. Ellos no lo presentaban como sugerencia. Llévatelo para Bogotá y mira a ver si te trabaja. Si no, pues no lo tienes que usar. No. Era un fundamento. Era un patrón. El fundamento apostólico, mis amados, no es una estructura doctrinal. Note bien. No es una estructura doctrinal. Pablo lo dice de esta manera, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie, diga conmigo, nadie puede poner otro fundamento sino el que ya está puesto. Y ese fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que enseñamos, todo lo que edificamos, todo lo que formamos debe de tener un solo fundamento: Cristo revelado, Cristo vivido y Cristo proclamado continuamente. Por lo tanto, si en nuestras congregaciones hablamos mucho de doctrina, pero poco de Cristo, ya nos desviamos. Ya nos desviamos. Si estamos formando líderes que lo que manejan son conceptos, pero su vida, su carácter, su testimonio, su manera de vida, su manera de proceder, la manera en cómo se administra la vida, la manera en cómo administran su finanza, hemos desviado del fundamento. Si lo que estamos haciendo, amado, es enseñando principios de vida sin Cristo, nos hemos desviado. Porque hay un solo fundamento. Por lo tanto, lo que Pablo aquí está declarando no es una declaración teológica.
Es una convicción que se sostiene en los momentos más difíciles de la vida. Y esto él lo comprobó. Esto él lo comprobó. Porque cuando él le escribe a Timoteo, particularmente, estaba preso, cansado, en medio de la persecución del imperio, sabiendo que su propio tiempo ya estaba cerca. Le escribe a Timoteo. Es como, mi amado hermano, que usted esté en el lecho de muerte de una persona y la persona le va a dar la última instrucción que le puede transmitir, que es lo que lo va a sostener a usted el resto de su vida. Él no le dijo allí: acuérdate de las clases de doctrina que te dieron en el instituto. Él no le dice: acuérdate de la experiencia que tuviste en la vigilia. Él no le dice: acuérdate cuando tú ayunabas 21 días. No, él le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado al tercer día. ¿Por qué? Porque lo único que te va a sostener, amado hermano, lo único que va a sostener tu congregación, independientemente de lo que pueda estar pasando, es que está fundamentada sobre la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo. Acuérdate, dale un codacito a alguien y dile: acuérdate de Jesucristo. Ahí se te va a olvidar la primera materia que estudiaste en las pruebas. Se te va a estudiar si pasaste el examen o no. Pero cuando te trae a la memoria el Espíritu de Dios, la misma persona y esencia de Jesucristo, hay algo que te dice por dentro: es verdad, lo he perdido todo, pero estoy enriquecido. Es cierto, me empujaron para caerme, pero es cuando más firme estoy. Es cierto, me dejaron los que empezaron conmigo, pero estoy consolidado en esta verdad y fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Eso es lo que te va a sostener. Es lo que te va a levantar. Eso es lo que permanece cuando todo lo demás a nuestro alrededor se derrumba. ¿Por qué? Porque Cristo no es un tema de predicación. Cristo no es una serie de 12 mensajes. Cristo es el fundamento sobre la cual la iglesia se edifica y se sostiene. Él es el todo en todo. Y solamente Él y solo Él tiene preeminencia en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo sacamos de la preeminencia, aunque hablemos bonito, aunque tengamos el vocabulario correcto, mis amados, estamos edificando no sobre el fundamento apostólico. Estamos edificando en nuestras propias ideas. Otra verdad que encuentro es que la meta del fundamento apostólico no es llenar salones, es formar hijos maduros. Note. La meta del fundamento apostólico no es llenar salones, es formar hijos maduros. Hay iglesias llenas y no edificadas. Hay ministerios grandes, pero no fundamentados. Porque hemos cambiado el patrón, hemos cambiado el modelo. El fundamento apostólico no produce consumidores de contenido. Produce hijos transformados. Produce familias transformadas. Produce jóvenes transformados. Levanta niños entendidos en una generación. Por eso es que Pablo no instruía para entretener. Él instruía para formar, para formar, para formar, para formar al hombre y a la mujer en el entendimiento de lo que habían recibido en el Señor. Por eso la mayor preocupación de los apóstoles era que la iglesia se mantuviera firme en el depósito que había recibido. Por eso la encomienda era: guarda el depósito, retén la doctrina. Y ninguna exhortación en la Escritura se hace si no hubiese la posibilidad de que sucediera lo contrario. La razón por la cual había que retener la doctrina era porque él sabía que vendrían lobos rapaces en medio de las ovejas.
La razón por la cual Timoteo tenía que guardar el depósito es porque las presiones de la vida, las luchas que a veces no sabemos que vamos a enfrentar, pueden drenar de nuestra propia existencia, mis amados, aquello que un día proclamamos con nuestra boca. Es una intencionalidad de perseverar y preservar. Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos, cuando enseñamos, ¿qué estamos formando? ¿Qué estamos formando? ¿Estamos reproduciendo una enseñanza centrada en Cristo que transforma vidas? ¿O estamos copiando estructuras que suenan bien, pero no tienen fundamento en el patrón apostólico? Porque si el fundamento no está firme, mire cómo cada uno sobreedifica. Se puede ver bien, se puede ver y aplaudir. La pregunta es si se sostiene. Y la pregunta es si es aprobado. Porque toda construcción tiene que ser aprobada. La Torre de Babel nos deja saber que todo lo que el hombre dice que levantar y crear, Dios lo viene a inspeccionar. Todo lo que el hombre dice que hará, tiene que pasar por la prueba de fuego. Y si pasa la prueba de fuego y se sostiene al otro lado, entonces, mis amados, esa edificación ha pasado por el fuego y es evidencia de que fue edificada con los materiales correctos. Es allí, mis amados, donde el fundamento apostólico entonces no es solo un mensaje, es una manera de enseñar, de formar, de vivir, de edificar. Es Cristo el todo y en todo, la iglesia como su cuerpo vivo y la doctrina como formación que moldea la manera en cómo pensamos, la manera en cómo vivimos, la manera en cómo actuamos cada día. Y es ese fundamento el que, si no está claro, si no lo hemos integrado, si lo sacamos del libro a la vida real, si lo pasamos de la cabeza a la cotidiandad nuestra, si eso no está claro, allí es donde se nubla nuestra visión. Allí es donde no tenemos dirección correcta, donde la estructura siempre va a estar deficiente, donde la estrategia nunca va a producir el fruto del Espíritu. Todo pierde sentido si el fundamento no está correcto. Y esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, si creemos que el fundamento apostólico no es una idea, sino una vida en Cristo y Cristo como nuestra vida, entonces debemos entender con urgencia dónde es que se forma y se vive esa verdad. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se encarna? Y la respuesta que encontramos en las Escrituras es que eso se vive y se encarna en la iglesia local. Escuche bien. Yo sé que cuando nosotros hablamos de la iglesia local, hablamos más de los problemas que tenemos en ella que de lo que verdaderamente esa iglesia puede representar en el eterno propósito del Padre. Hablamos más de lo difícil, de lo complicado, de lo duro, de lo... Sin embargo, la iglesia local es la idea de Dios. Cada congregación aquí representada, mis amados, grande, pequeña, numerosa, en la casa, en el auditorio, cada congregación, mis amados, es el laboratorio donde se vive, donde se encarna, donde se llega a manifestar este fundamento apostólico. No es en el seminario, no es en la plataforma digital, no es en la red ministerial, es en la congregación que usted preside, en la congregación que Dios le dio la bendita gracia de llamarlo a pastorear. Allí Dios quiere hacer cosas maravillosas y extraordinarias por medio de su Espíritu. Por eso es que la iglesia no fue diseñada para sentarse todos los domingos a escuchar ideas concretas. Fue diseñada para que sea un cuerpo en formación continua, donde cada parte se alinea con Cristo y se edifica mutuamente. Note cómo Pablo lo dice:
Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos unos a otros. Mis amados, eso es formación teológica, eso es vida de congregación, eso es discipulado bíblico, ese es el patrón apostólico. La enseñanza no se limita al púlpito, la enseñanza no se limita al salón de clase, es el ADN de la congregación. Se vive en la casa, en la mesa, en las reuniones de liderazgo, en la corrección, en la formación, en los entrenamientos, en la confrontación, en el servicio. Mis amados, la formación no para. Esto no es un asunto de un día a la semana. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de poder enseñarlos también a los demás. Así que no se trata solo de dar una clase, se trata de formar una cadena generacional de fidelidad doctrinal. Por eso es que Pablo, mis amados, le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, la casa del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. ¿Es qué? Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Pablo aquí no está escribiendo desde una teoría. Él no está escribiendo aquí, a ver, esto suena bonito, columna y baluarte. ¿Ah? No. Él lo está haciendo con urgencia apostólica. Él lo está haciendo, mis amados, como diciéndole a Timoteo, Timoteo, hay peligro. Hay peligro. Tienes que prestarle atención a lo que estás haciendo. Y no solamente a lo que estás haciendo, sino lo que estás haciendo. Por lo tanto, él allí, mis amados, está instruyendo a este joven obrero apostólico que se encuentra en Éfeso, una ciudad cargada de idolatría, de confusión, de herejía, de presión social, a una joven iglesia con un joven que está allí presidiendo una congregación en un contexto violento y brutal. Mis amados, le está diciendo, tienes que recordarte que la iglesia del Señor es columna de la verdad. Las columnas sostienen. Y en la cultura greco-romana, las columnas eran símbolos de estabilidad. De hecho, el templo de Artemis tenía 132 columnas. Y allí estaba ese referente. No era una idea novedosa. No era una idea que ellos no podían relacionar. Lo que Pablo estaba haciendo era dándole un significado espiritual a lo que ellos ya sabían. Las columnas hablan de permanencia, hablan de visibilidad. Las columnas son mucho más que decoración, sostienen el peso de las estructuras enteras. Sin columnas todo colapsa. Y él le está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que tú estás pastoreando allí no es un grupito de hermanitos allí para ver si se van al cielo. No, a ti se te encomendó columna, a ti se te encomendó aquello sobre la cual la sociedad se sostiene con la verdad. Pero también le dice, evaluarte. No solamente sostiene, sino que también protege, también cubre. Un baluarte era una estructura de defensa, un muro que se levantaba para resistir los ataques. Era un fundamento sólido, una base sólida que impedía que el enemigo pudiera penetrar y destruir lo que estaba al otro lado. Pablo le está diciendo, la iglesia no solo sostiene la verdad, sino que la protege, la preserva, la guarda, la vive.
No como un archivo doctrinal que está bajo llave, no, sino como una comunidad viva que está encarnando lo que proclama, lo que enseña, lo que vive. Continuamente la iglesia es un referente contracultural, que el cielo ha invadido la tierra, que la cultura del reino es más poderosa que la cultura de la tierra, que lo que estamos haciendo, mis amados, no es insignificante, que esos 5 que tú tienes en la célula son columna y baluarte de la verdad. Que esos que tienes los domingos, que son 400, ahí no hay un grupo de hermanitos analfabetos que están queriendo aprender algo para llegar al cielo. Se te confió columna y baluarte de la verdad. Mis amados hermanos, eso le da sentido a la predicación. Eso le da sentido a la predicación. Eso te renueva. Cuando tú ves que muchos reciben el mensaje y otros no. Pero con uno que lo reciba, con 2 que digan que sí, con 3 que digan esto a mí me está transformando, con 4 que digan yo estoy dispuesto a seguir adelante, con 5 que digan vamos a reproducirnos, con 6 que digan no volvemos atrás, con 7 que digan no queremos lo viejo, queremos todo lo que Dios ha preparado en Cristo para nosotros. Es allí, mis amados, donde se le da sentido a la prédica, donde se le da peso al discipulado, donde se le da urgencia a la enseñanza. Eso le da responsabilidad al liderazgo. Tú no estás allí descargando una cantidad de información que aprendiste. Estás formando una generación. Estás preparando una familia espiritual para que se vean como columna y baluarte de la verdad. Mis amados, qué impresionante responsabilidad. Seamos honestos, ¿cuántos no nos frustramos en el camino? ¿Cuánto a veces decimos, wow, ¿será que todo este esfuerzo? ¿Será que todo este desgaste? ¿Será que todas estas necesidades que a veces tenemos que enfrentar se justificarán por lo que estoy viendo? Y yo tengo una palabra del Señor para ti: se justifica y mucho más. Se justifica y mucho más. Este hombre con una urgencia apostólica le decía a este muchacho: Timoteo, no retrocedas. Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Timoteo, no vayas a retroceder, porque se te ha confiado la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, no retrocedas, no te dé tanto temor como que quieras desistir de la tarea. Lo contrario, Dios te ha dado espíritu de temor. Ama más de lo que te están amando, cuida más de lo que te están cuidando, bendice más de lo que te están maldiciendo. Timoteo, lo que tú has recibido de parte mía no fue una fórmula de igle crecimiento. Yo te enseñé la vida, yo te enseñé el proceder, te enseñé el carácter, lo viste en mí mismo. Ahora encárnalo en tiempo real en medio de lo que estás enfrentando. Timoteo, el fundamento ya está puesto y no vas a retroceder. Por lo tanto, no enseñes para llenar el tiempo. No enseñes porque eso es lo que hay que hacer toda la semana. No prediques porque eso es lo que hay que hacer en el calendario. Enseña para formar convicciones. No limites o no estés imitando estructuras ajenas. Busca tu propio contexto con fidelidad a la palabra. No subestimes el poder de una iglesia pequeña. Esas congregaciones no eran mega congregaciones. Esas congregaciones no tenían senadores en el Congreso. Esas congregaciones no tenían políticos hablando a favor de ellos. Pero eran congregaciones que sacudían donde estaban establecidas. ¿Por qué? Porque había un fundamento. Había un fundamento. Había una base sólida que se había construido. Y estaban dispuestos a vivir por lo que habían creído. Es allí, mis amados, donde no nos podemos ver como transmisores de contenido. O sea, no es nuestra tarea. Nosotros no somos influencers cristianos. Somos edificadores que compartimos contenido. Pero no somos influencers con contenido.
somos edificadores. Nosotros estamos formando algo. Estamos construyendo algo en el Espíritu. Estamos trayendo algo a la luz que no se ve con el ojo natural. Estamos declarando en una generación que hay remanente fiel en el siglo XXI en Bogotá, Colombia. Le estamos diciendo a esta generación que hay remanente fiel en Orlando, en Puerto Rico, en Venezuela, en Guatemala, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Le estamos diciendo a esta generación: Cristo es el Señor de todo el universo. No te veas como transmisor de contenido. Tú eres un comunicador de vida. Y si la iglesia es columna de la verdad, entonces el discipulado, entonces la enseñanza, entonces la exhortación no son actividades opcionales. No son cosas que hay que añadirle al programa. No son cosas que cumplen con una agenda. Es parte de la tarea. Están ligadas a la misión, porque son el lugar donde la verdad se encarna. Y si no ocurre en la iglesia local, mis amados hermanos, entonces no va a ocurrir en ningún lugar. Nuestra salvación no viene de los gobiernos. Nuestra salvación se produjo en la eternidad. Que tengamos en este tiempo oportunidades que ellos no tuvieron en el siglo XXI, también es lo que ha complicado la clase de iglesia que tenemos hoy. Que ponemos nuestra fe en los hombres y no en lo que Dios ha establecido en Cristo el Señor. Por lo tanto, termino con esto, mis amados. ¿Qué significa esto para ti como pastor? Es obvio, le dije que vengo 8 meses hablando de esto y lo traté de meter en 40 minutos. Pero la idea es sembrar esta semilla. Que volvamos a revisar. Porque nosotros los seres humanos padecemos del sentido de familiaridad. Y muchos de ustedes, cuando descubrieron la verdad presente, es como un nuevo juguete. Esa frescura que se siente. Algunos han dicho: wow, apóstol, ¿y dónde estabas tú que yo no escuché esto hace 30 años atrás? Esto a mí me ha refrescado, pero ya a los 2, 3 años empezamos a ver los vestigios de la rutina, del cansancio, de la repetición. Y nos corremos el mismo peligro de institucionalizar la vida en vez de que la vida sea la que edifique nuestra institución. Y como red nos corremos el peligro. Y como congregaciones nos corremos el peligro de que en la rutina, en la repetición, en la cotidiandad, en los retos que continuamente enfrentamos, perdamos el norte. Que este propósito de haber sido recuperados para Dios por medio de esta gloriosa verdad en nuestro Señor Jesucristo, mis amados, no es para que ahora seamos unos élites en esta verdad, sino para que tengamos un mayor peso y compromiso generacional de presentarle a nuestro Señor Jesucristo un trabajo de edificación correctamente hecho. Y eso requiere escenarios como estos. Que vengamos a refrescar, que vengamos a replantear, que vengamos a corregir, que vengamos a realinear, que volvamos otra vez y periódicamente volvamos donde nos hemos desviado, nos hemos desalineado, nos hemos como que detenido, vamos demasiado de rápido. No, por eso es que tenemos que continuamente decir: Señor, háblanos, que tus siervos oyen. Nunca vamos a saber tanto como para dejar depender del Espíritu de Dios. Quien dirige a la iglesia es el Espíritu de Dios. La iglesia no la dirige lo que nosotros sabemos. La iglesia la dirige el Espíritu de Dios y usa la verdad que enseñamos para formar la vida de las personas. Por lo tanto, ¿qué significa esto para ti?
¿Qué cambia en tu práctica ministerial? Porque si lo que acabamos de ver es verdad y lo es, entonces es probable que tengamos que revisar ciertos postulados, ciertas maneras de proceder, cierta forma de formar líderes, ciertas formas de predicar y enseñar, y tengamos que volver al fundamento. La tarea no se detiene. Por lo tanto, no vamos a poner enfoques en estructura. Vamos a poner nuestro enfoque en la verdad. No estamos llamados a repetir el último modelo que se fue viral. Tu función no es entretener ni mantener a los hermanos para que no vuelvan al mundo. Tu función es formar una generación de hijos maduros que glorifiquen al Padre en su generación. Que prediquen, que enseñen, que proclamen. Que proclamen el evangelio de Jesucristo y que formen a esa generación con las verdades fundamentales de ese evangelio. Lo voy a dejar aquí y les dejo este texto. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mensaje de un apóstol a un joven pastor que estaba frustrado, que se había cansado, que muchos estaban naufragando y dejándolo, que el temor estaba invadiendo su corazón, que las tentaciones de joven lo estaban visitando, que las luchas internas ya estaban presentes. Él no le dice, pobrecito Timoteo, siéntate un ratito. Predica la palabra. Predica lo que forma. Porque si el mensajero es transformado por la palabra que predica, el que lo oye no podrá decir lo contrario. Por lo tanto, mis amados, redescubramos el patrón apostólico y volvamos a este fundamento y veremos a una generación que no tendrá excusa de que se le predicó el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no estamos respondiendo a la moda ni al facilismo y a lo que acomoda y a lo que a la gente le gusta. Que cuando hay que predicar para redarguir, predicamos para redarguir. Cuando hay que predicar para exhortar, se predica para exhortar. Cuando hay que instruir en disciplina, lo hacemos con amor y con paciencia. Después de todo, todas son herramientas para formar una generación de hijos maduros para la gloria del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie por un momento. Yo no sé cuántos, mis amados, quizás están sintiendo los embates y las luchas, el desgaste natural que sucede en la tarea del ministerio. No sé cuántos están en ese laberinto. ¿Qué dirección tomo? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo en esta etapa de mi vida? Muchos vienen a estos eventos diciendo, Señor, me tienes que hablar. Los testimonios los hemos escuchado a través de los años. ¿Cuántos han venido a un camp y fue un antes y un después en su vida? ¿Cuántos han venido y en medio de los talleres, la predicación, la enseñanza, el abrazo, el amor? Algunos nos han dicho el simple hecho de que me atendieron. No era un número más. Se detuvieron a hablar conmigo, el abrazo que me dio el apóstol. Algo a veces tan simple se convierte en un antes y un después. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en la noticia del Padre. Tú estás en esa noticia. Y llegaste aquí respondiendo una invitación y lo menos que te imaginabas era
que desde que se comenzó, el Señor ha venido hablando a tu corazón, afirmándote en tu espíritu y dejándote saber, tú estás cansado, pero yo apenas estoy comenzando una nueva obra contigo. Es un nuevo tiempo, es una nueva temporada, es un nuevo despertar, es una nueva dirección, es una nueva jornada que tienes por delante. Y no la vas a hacer con las herramientas que usaste. Vas a rectificar la deficiencia, vas a corregir lo que está incompleto y vas a enfocarte en el fundamento y vas a dejar que el Señor edifique su iglesia. Señor, te honramos y te damos gracias. Gracias por habernos tenido por dignos del ministerio. Cada pastor, cada pastora, cada hombre y cada mujer que respondió a ese llamado que tú hiciste algún día en lo más íntimo de su ser. Aquellos que incansablemente a través de los años han seguido, Señor, a veces solos, sin herramientas, sin entendimiento. A veces fueron lanzados allí, Señor, sin ningún tipo de instrucción. Pero su corazón, su fidelidad y su obediencia, primeramente a ti y luego al llamado, los han mantenido hasta el día de hoy. Lloro por ellos. Para que hoy, Señor, se refresque en lo más íntimo de su ser aquella palabra que un día encendió un fuego en su espíritu. Aquella palabra que marcó su destino y su vida. Aquello que se convirtió en algo que no podían vivir sin hacerlo. Lloro por ellos y ellas. Y te pido que salgan de este CAME el día de mañana con un nuevo sentido de dirección, con una nueva disposición de obedecerte, con un nuevo sentido de responsabilidad. Que el éxito ministerial no estriba en la cantidad de sillas que tengamos llenas, sino en cuánto de Cristo ha incrementado en la vida de las personas que tú nos has confiado. Por lo tanto, Señor, que haya un sentido renovado de la predicación, de la enseñanza, de la instrucción, de la exhortación, de la disciplina, de la corrección. Que se vean, Señor, como esos que continuamente están formando columnas que sostienen la verdad y baluartes que la protegen del enemigo. Gracias por ellos. Gracias porque tú los refrescas hoy. Tú los llenas con una nueva visión celestial y saldrán de aquí dispuestos y dispuestas a decir una vez más: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo para todos, mis amados.